ya que estábamos hablando de libros, vamos a seguir hablando de libros y esta vez vamos a hablar de Aldous Huxley y su libro Un Mundo Feliz. Es un libro muy conocido, muchos ya lo han leído. Y bueno, vamos a hablar un poco de la trama, que como el de Orwell también es como una especie de profecía, pero vamos a ver que en realidad estas profecías tienen que ver con que sus escritores, sus autores, formaban parte o estaban relacionados a estos grupos de poder. El Mundo Nuevo o Un Mundo Feliz en la traducción original es una novela de ciencia ficción del escritor inglés Aldous Huxley, de estilo distópico como 1984 de George Orwell y Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. El Nuevo Mundo o El Mundo Feliz, publicado en el año 1932, describe un mundo del futuro, alrededor del año 2540, en el que toda la Tierra está bajo el poder de 10 controladores y toda la sociedad está estrictamente controlada mediante prácticas científicas, desde el control de la natalidad hasta el adoctrinamiento psicológico y la selección eugenésica de la raza humana. En la visión negativa de Huxley, nacida como sátira de los cuentos utópicos de Herbert George Wells, también se incluyen las tensiones del periodo histórico en el que vive el autor, como la difusión de la producción en masa y la americanización del vestuario, las convulsiones políticas y sociales posteriores a la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, la afirmación de los totalitarismos en Europa y los riesgos para la libertad del individuo en las sociedades contemporáneas. El título de la obra en sí suena irónico y sarcástico, ya que está tomado de un pasaje de La Tempestad de William Shakespeare, en el que Miranda, hijo del mago Próspero, se maravilla ante la belleza y la extraordinaria naturaleza del mundo que está descubriendo por primera vez. Y dice: «Oh maravilla, cuántas criaturas piadosas hay aquí, qué hermosa es la humanidad, oh mundo nuevo y valiente que tiene a estas personas en él». Bueno, la novela se empieza en Londres en el año 632, en el año Ford 632, o lo que sería el 2540. En la primera parte de la novela, con el pretexto de seguir la vida de dos de los principales protagonistas, Lenina Crown y Bernard Marx, el nuevo mundo es descrito en el que tienen lugar los hechos. La Tierra está bajo el control de un solo gobierno, dividido en 10 secciones, cada una gobernada por un coordinador. Todas las referencias al pasado, incluidas los libros, han sido destruidas y los ciudadanos solo saben que el mundo ha emergido de una guerra larga y devastadora que comenzó en la década de 1940 y que acabó con cualquier organización anterior. El objetivo del gobierno mundial es garantizar el orden y la paz para todos, según el lema Comunidad, Identidad, Estabilidad. El nuevo orden mundial se basa en principios eugenésicos que regulan estrictamente el nacimiento de niños en laboratorio por vía extrauterina, habiendo cancelado embarazos y nacimientos. La manipulación genética de los embriones y su desarrollo también permite dividir la sociedad en clases de acuerdo con las capacidades intelectuales y físicas del individuo. En el nivel más alto de la sociedad se encuentran, por lo tanto, los alfa, que gobiernan las distintas entidades, y debajo de ellos están los betas, que tienen responsabilidades administrativas. En el nivel más bajo de la sociedad hay un tercer grupo con habilidades intelectuales bajas, dividido respectivamente en gamma, delta y epsilon, basado en el cociente de inteligencia, que se ocupa del trabajo físico. Las castas están divididas con precisión en términos de estilo de vida y vestimenta: gris para alfas, morado para betas, verde para gamma, caqui para deltas, negro para epsilon. Y no hay forma de cambiar entre sí. La población mundial se controla mediante técnicas de adoctrinamiento y acondicionamiento mental durante el sueño, para convencer a cada uno de su felicidad y de su papel en la sociedad, amortiguando los instintos egoístas y competitivos. De hecho, el individualismo y la búsqueda de la soledad se consideran faltas graves. La sociedad del Nuevo Mundo es de hecho fuertemente comunitaria, anteponiendo la pertenencia a una clase
a los lazos privados o familiares. Según el lema "todos pertenecen a todos", se abolió la familia tradicional, el matrimonio o las relaciones de parentesco. Cada ciudadano puede elegir el nombre y apellido que prefiera. Nuevamente, con el objetivo de control y orden, el gobierno promueve compartimientos sociables y búsqueda constante de entretenimiento consumista. También se fomenta fuertemente la sexualidad controlada por los anticonceptivos para desviar en ella cualquier impulso de rebelión y tensión contra la empresa. Por tanto, las personas se inclinan por la poligamia y los lazos absolutamente inestables y superficiales, mientras que aquellos que aman pasar su tiempo solos y son propensos a la monogamia están mal vistos. Otra práctica socialmente extendida es el consumo de drogas, en particular soma, una sustancia eufórica que controla el estado de ánimo y ahuyenta la tristeza. Incluso la muerte en este nuevo mundo ha sido exorcizada. Gracias a los avances médicos, los hombres viven hasta los 60 años, cuando mueren pacíficamente con una dosis masiva de soma. Los únicos grupos de población que aún son independientes son los que viven en las reservas, donde, tanto por razones de investigación como de turismo, los hombres viven de acuerdo con un estilo de vida similar al de antes de la guerra. La primera escena de la novela se desarrolla en Londres, en las salas del Incubation and Conditioning Center, que trata de la creación de nuevas clases sociales en el laboratorio. El director del centro, el alfa Thomas Tomakin, ilustra a los escolares los métodos de génesis y acondicionamiento psicofísico de los embriones humanos y su desarrollo funcional a la sociedad totalitaria del Nuevo Mundo. A los embriones se les enseña, por ejemplo, a sentir disgusto por los libros y las flores, y en cambio ser excelentes consumidores. Inmediatamente después de Mustafa Mond, el controlador de la región de Europa Occidental, resume la historia mundial que condujo al nacimiento del Nuevo Mundo, explicando que la supresión de instintos, pasiones y sentimientos tiene como objetivo la estabilidad y el bienestar de todos. Lenina Crown también trabaja en el centro en la sección de vacunas, mujer encantadora y sin escrúpulos, aparentemente beta, que ha tenido numerosas relaciones sexuales con muchos miembros del propio centro. Lenina, aunque perfectamente insertada en el sistema del Nuevo Mundo, tiene sin embargo algunos rasgos de originalidad. Aunque el régimen predica la poligamia, Lenina prefiere tener una pareja estable durante muchos meses. Ahora su objetivo es el psicólogo Bernard Marx. Esta última es exactamente lo contrario de Lenina. A pesar de ser un alfa, debido a un error durante el desarrollo de su embrión, Bernard es más bajo que la media de su casta. Además, tiene tendencias individualistas y solitarias. Se niega a tomar drogas con soma y, trabajando en métodos de acondicionamiento mental en el sueño, Bernard es consciente de que la felicidad de la población es completamente ilusoria. A pesar de esto, acepta la situación, ya que sabe que es la base de la paz y el orden mundial. Atraído por Lenina, Bernard desprecia a los colegas que hablan de ella como un mero objeto sexual, y cuando ella acepta su invitación para visitar una reserva en Nuevo México, busca el consejo del único amigo que tiene, el culto y muy inteligente Helmholtz Watson. Este último es un alfa que trabaja en la Facultad de Ingeniería Emocional y se ocupa, muy a regañadientes, de redactar los mensajes de propaganda subconsciente que el gobierno difunde durante el sueño. Una vez en la reserva, Bernard descubre, gracias a Helmholtz, que el director Tomatin, que sospecha durante mucho tiempo de la excentricidad de Bernard, planea exiliarlo a Islandia, donde los alfa no gubernamentales están confinados. La protagonista y Bernard quedan impresionados por los hábitos y formas de vida de los nativos, que son la antítesis del Nuevo Mundo. Pero si Lenina está disgustada, Bernard se siente atraído por esta diversidad. Su interés crece cuando conoce a una mujer, Linda, y a su hijo, John. Linda es una persona beta que unos 20 años antes visitó la reserva en compañía del director Tomakin, de quien estaba embarazada. Desaparecida durante una tormenta, siempre se había creído que la mujer estaba muerta, aunque en realidad fue salvada por los salvajes de la reserva.
Ahí dio luz a John, quien se crió y aprendió a leer gracias a un libro sobre el acondicionamiento químico de los embriones y una colección de obras de Shakespeare, como Hamlet, Romeo y Julieta y Otelo, que accidentalmente sobrevivió a la destrucción de los libros por el gobierno. La vida de John y Linda en la reserva no es nada fácil, de hecho, se los considera diferentes y ambos desearían vivir en el Nuevo Mundo. Bernard, que encuentra en John parte de sus creencias asociales y su búsqueda de la libertad personal, comprende que el joven es también una herramienta para vengarse de Tomakin, pues la concepción natural en el Nuevo Mundo es considerada un delito muy grave. Bernard Marx pide así permiso a Mustapha Mond para traer a los dos salvajes a Londres y se burla del director, que se ve obligado a dimitir avergonzado. Bernard gana un gran prestigio social porque todo el mundo quiere ver al salvaje John, que se convierte en un medio de comunicación y atracción inflado por sistemas de comunicación y entretenimiento. Sin embargo, John está preocupado. Por un lado, se siente atraído por la vida del mundo civilizado, pero por el otro, sobre la base de su formación literaria en los textos de Shakespeare, solo puede darse cuenta de la superficialidad emocional y moral del nuevo hombre. Además, también nutre los instintos de atracción y repulsión por Lenina. A la simple atracción sexual, a John le gustaría combinar un sentimiento más auténtico, mientras que Lenina Crown ve en John solo otro socio potencial, según la ideología de la sociedad en la que siempre ha vivido. Mientras tanto, Linda cae en la adicción al soma, viviendo en un estado semi-inconsciente. La popularidad de Bernard, complacido con su nuevo estilo de vida, se derrumba cuando una noche, durante una recepción para el alfa John, que forma una estrecha amistad con Helmholtz, se niega a reunirse con los invitados del protagonista. Lenina va hacia John tratando de seducirlo, pero el joven reacciona violentamente. Mientras la mujer se atrinchera en el baño, John recibe una llamada telefónica informándole que su madre, hospitalizada, estaba muriendo. John solo puede acercarse a la cama de su madre para verla morir por el abuso de soma. En la ira y el dolor, incita a algunos deltas a rebelarse, observando su impasibilidad ante la muerte de un ser humano, y tira sus raciones de droga por la ventana. Bernard y Helmholtz llegan al hospital mientras la policía sofoca la agitación con gas eufórico. Mientras Helmholtz toma la defensa de John, Bernard prefiere no comprometerse. Los tres, sin embargo, son llevados ante Mustapha Mond para responder por sus acciones. El controlador, en un largo diálogo filosófico con John, explica los cimientos sobre los que descansa el orden del Nuevo Mundo. Para Mond, el orden y la estabilidad son posibles solo eliminando la libre expresión de la personalidad individual, el arte de la investigación, moralidad y religión. Soma, para Mond, es el sustituto ideal de los consuelos de la fe, una especie de cristianismo sin lágrimas. Sin embargo, John rechaza el camino hacia la felicidad ilusoria propuesto por el poderoso Mustapha, prefiriendo la vida más humana y sus valores. Durante la entrevista, Mustapha Mond comunica a Bernard y Helmholtz que pronto serán exiliados. Mientras Bernard reacciona con rabia, acusando también a los dos amigos, Helmholtz ve en su confinamiento a las Islas Malvinas una oportunidad para finalmente dedicarse a la composición de poemas, una actividad prohibida en el Nuevo Mundo. John se retira a un faro en el campo para llevar una vida ascética y redescubrir la pureza original de su existencia practicando la autoflagelación. Esta práctica despierta la gran curiosidad de los medios y la televisión, que asedian la casa de John para hacer una película sobre él. Aún atormentado por la figura de Lenina, John la ve llegar en un helicóptero rodeada de una multitud que lo anima y entusiasmado por Soma, John la ataca con el látigo. La escena termina en una orgía colectiva en la que también participa John. A la mañana siguiente, John, desesperado y sin esperanza, se ahorca. Bien. Esto es el libro Un Mundo Feliz. Bueno, varía la traducción, El Nuevo Mundo. Y la datación de los años en este Nuevo Mundo comienza en 1908, año en que se comercializa el primer modelo del Ford T, justamente
lo acabamos de ver en un video hace poco. Es decir, el primer automóvil producido con el sistema de cadena de montaje. Henry Ford I, fundador de la fábrica de automóviles del mismo nombre y simpatizante de Hitler y del nazismo, es un dios como figura en el mundo feliz, como es Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. En el libro las dos figuras se superponen muy a menudo. Y como todo tiene que ver con todo, y lo que acabo de relatar, que es la trama de este libro, es prácticamente lo que estamos viendo hoy, con alguna pequeña diferencia, uno se pregunta, ¿no?, ¿cómo predijo de alguna forma Huxley en la década de 1930 esto que finalmente se dio? ¿Cómo podía estar seguro de que en 5 generaciones se completaría el modelo que él mismo había descrito? Bueno, cuando uno busca sobre él y sobre su familia, resulta que Aldous Huxley fue parte de una dinastía muy poderosa. Su abuelo fue llamado el sabueso de Darwin porque ayudó al neodarwinismo a convertirse en la ciencia dominante, mientras que su hermano, Julian Huxley, se convirtió en el cofundador, así como el primer director, de la UNESCO. Cubrir un papel político importante, como el cargo de director de la UNESCO, sugiere que los efectos de la ideología de los hermanos Huxley no se limitó a la literatura de la ciencia ficción, sino que condicionaron los desarrollos políticos y económicos concretamente decididos en las mesas de una forma inquietante. Estamos hablando de las mesas del poder, y ellos estaban ahí, su familia estaba ahí. Aldous Huxley colaboró oficialmente con los servicios secretos británicos y estadounidenses. Con su famoso libro Las puertas de la percepción investigó los efectos del LSD y participó en su experimentación por parte de la CIA, que sentó las bases de la revolución psicodélica de los años 70. Eso lo vamos a ver en un video más adelante. Y que demuestra una vez más hasta qué punto sus intuiciones teóricas fueron entonces efectivamente acompañadas por los acontecimientos históricos de las décadas del siglo XX. Además perteneció, a la Golden Dawn, a diferentes logias masónicas, así que estaba metido en todo. Entonces lo que estaba haciendo no era una predicción, sino que él conocía la agenda y lo volcó en la literatura de esta forma. Ahora, lo que claro no podemos saber es si nos quiso avisar por alguna cuestión de conciencia, o si simplemente hizo lo que ellos siempre tienen que hacer, que es contar estas cosas, pasar la información, porque así funciona, así como hacen las películas, es decir, porque esto genera dos cosas: por un lado el primado negativo, y por otro lado ellos quedan libres de culpa, quedan sin karma, porque ellos avisaron. Fuimos nosotros los que no hicimos nada para evitar esto. Entonces, no sabemos cuál de estas opciones fue. Si él realmente quiso avisar, queriendo hacer un bien, o si simplemente cumplió con la normativa de la élite. Y incluso él en una entrevista explicó cómo funcionaban algunas técnicas de condicionamiento mental, así que las conocía muy bien. De ahí surge, por supuesto, el proyecto del control mental MK Ultra, en donde lamentablemente los Huxley estaban en la cima. Y esto fue probado inicialmente en soldados, en Vietnam sobre todo, que tenía como objetivo experimentar el comportamiento, incluso a través de métodos violentos, a través de la hipnosis, de mensajes subliminales, electroshock, drogas psicodélicas. Y todo esto funciona mejor incluso si el sujeto se encuentra en un estado de estrés físico o psicológico.
creando así una especie de efecto alucinatorio. Esto también lo hizo un poco Hitler, de una forma mucho más limitada, porque, bueno, había la tecnología todavía con la que se podía contar era un poco inferior a lo que después se pudo usar en Vietnam. Y otra teoría cultural en la que coincidieron los Huxley fue la del transhumanismo. Y ahí ellos han escrito un libro en donde explican que en el futuro los efectos indeseables de la condición humana, como la enfermedad, el envejecimiento y el sufrimiento, serían erradicados de la naturaleza por medio de los descubrimientos científicos y tecnológicos que se impulsarán en esa dirección. Así que los tenemos en todos los ámbitos de la agenda. Y todo lo que refieren y todo lo que refiere a Aldous Huxley en este libro es prácticamente la piedra angular del globalismo. Así que, bueno, por un lado es muy entretenido de leer y superado ya el primado negativo, porque uno ya sabe de qué va la cosa, entonces al leerlo se vuelve totalmente diferente y se transforma en primado positivo, es decir, la explicación del primado negativo es que uno ve algo que es totalmente disparatado de buenas a primeras y por lo tanto cuando después lo ve realmente o se lo presentan o se lo quieren explicar, lo rechaza por haberlo visto antes en una novela, en una serie de televisión o en lo que sea, y entonces lo rechaza, tu cerebro lo rechaza. Pero cuando uno ya tiene el conocimiento previamente a haber leído el libro o a haber visto la serie o lo que sea, cuando lo ve, ese primado negativo se transforma en positivo y entonces ahí es donde lo podemos utilizar a nuestro favor. Es decir, extraer esa información y saber qué es lo que están programando para nosotros. Entonces es bueno leerlo desde ese punto de vista. Es decir, ahora que ya lo sabemos, leerlo y eso nos va a dar información. Y al saber que ellos estaban metidos, y que en este caso es Aldous el que lo escribe, pero también toda su familia estaba metida en esto, podemos saber de dónde proviene y para empezar saber que la fuente es buena. Y además de eso, bueno, no pensar que Huxley fue un genio o alguien que podía predecir el futuro o que podía vislumbrar lo que se venía o hacer un gran análisis y después escribir la novela. No, tenía la agenda en el escritorio. Entonces, leyéndolo desde ahí es súper interesante. Así que para todo el que lo quiera leer, ahora que ya sabemos cómo viene la mano, todo cambia y leerlo es bueno. No es bueno para aquellos que todavía viven en otro mundo y que al leerlo, cuando después esto se presente en la realidad o se les quiera hacer entender, lo van a rechazar. Pero bueno, eso fue entonces Un Mundo Feliz, o lo que en inglés sería The Brave New World, y que ya nos presentaba la agenda en los años 30, y todo va mezclado con todo. Hablábamos de Ford, hablábamos de sus líneas de ensamblaje. Todavía no hablamos de Freud, pero ya le va a llegar el turno. Así que bueno, el rompecabezas se va armando con todas estas piezas. Y lo interesante es que de ahí podemos sacar algo bueno. Bueno, y ahora que ya sabemos a qué círculos pertenecía Huxley, podemos leer el libro o releerlo, para aquellos que ya lo hayan hecho, desde otro punto de vista, y esta vez con un primado positivo, porque ya sabemos la realidad, entonces al leerlo nos sirve mucho más, podemos tomar información, que es algo que no sucede cuando no sabemos qué es lo que está pasando o quiénes son sus autores, y tenemos el primado negativo. Entonces, a partir de ahora que conocemos todo, leerlos es otra aventura y ahí sí que nos resultaría útil
poder leerlo, más allá del entretenimiento que nos pueda brindar. Así que esa fue la historia de Huxley, su familia, y cómo llegó a escribir este libro, que siempre se consideró una especie de profecía de nuestros tiempos, porque realmente nos pinta en casi todos los detalles. Y bueno, pero surge justamente porque era conocedor de la agenda.